Hola, muy buenos días, hermanos. Eh, Estamos el día de hoy grabando el devocional número 88, el número 12 del año, siguiendo nuestra secuencia, nuestra línea de lectura bíblica. Qué bendición escucharles, jóvenes, temprano o más tarde, pero lo están haciendo y damos gracias a Dios por sus vidas. El día de hoy quiero enfocarme en tres cosas principales. En la primera de ellas voy a tomar un poquito más de tiempo. Y es cómo es la devoción, cómo es la forma de, incluso de llevar a cabo su propia vida alguien que ha tenido un encuentro personal con Dios, alguien que ha sido redimido por el Señor, que ha sido bendecido por un encuentro cara a cara con el Señor. Y estamos hablando, continuando nuestra narrativa con Jacob. Vemos cómo en los capítulos de ayer y antier, Jacob todavía se refería a Dios como el Dios de Abraham y el Dios de su padre Isaac, pero nunca le decía o se refería a Dios como su mismo Dios, ¿verdad? Es el miedo al encuentro con su hermano Esaú el que le permite Dios tener un encuentro con él. La Biblia nos narra que tuvo un encuentro, una pelea toda la noche con él. Y por primera vez en la escritura vemos que a una persona le es cambiado el nombre, y en este caso fue a Jacob. Ya en el capítulo 35 estamos en el clímax de eso, ¿no? En el clímax de esa relación de Jacob con Dios. Y también en una transición, vamos a empezar esa transición de terminar de alguna manera la parte importante de la vida de Jacob, o la parte trascendental en su vida, cómo Dios cambia su corazón, para enfocarnos ahora en la siguiente generación, ¿no? Que son sus hijos, específicamente José. Vamos al resto del capítulo, perdón, del libro de Génesis a referirnos a la vida de José. Quiero que leamos juntos, voy a leer para ustedes los primeros versículos del capítulo 35. Dice, entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, haz un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa, fíjense lo que dice Jacob, y a todos los que estaban con él, quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios. Ya no dijo al Dios de Abraham o al de Isaac, dijo a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha reconocido y que ha estado, perdón, conmigo en el camino por donde he andado. Jacob reconociendo que en todo momento Dios estuvo con él. Ya no el Dios de su padre o el Dios de su abuelo Abraham, Dios, ¿verdad? Y sabes algo, cuando tenemos un encuentro con Dios, definitivamente nuestras vidas son llamadas a un cambio transformador, a dejarnos de todo aquello que nos estorba, que nos detiene, que nos tiene sujetados y atados a la vida pecaminosa, al mundo que es precisamente nuestro pecado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus arejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaban junto a Siquem. Jacob da una orden a quienes le acompañaban, y Dios respalda esa orden poniendo obediencia en aquellos que estaban alrededor de Jacob, y de inmediatamente dejan todos sus ídolos. Pero no solo queda ahí el respaldo de Dios cuando uno le reconoce y lo pone en primer lugar y sabe que siempre Dios ha estado con él. Fíjate lo que sucedió al continuar el viaje: hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Vemos cómo todo lo que tuvo que pasar el trinquetero, el engañador, el suplantador, el pecador, como le queramos llamar a Jacob. Pero en un punto en su vida, Dios transformó su corazón y Dios lo llamó al arrepentimiento y Dios le cambió la vida. Y él, obedeciendo el llamado de Dios y las instrucciones de Dios, sacó todo ídolo, todo aquello peso del pecado que les estorbaba para para avanzar en el plan de Dios. Fíjate lo que hace una vez más Dios. Dice el versículo 9: cuando Jacob vio que volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo y dijo, Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel, también le dijo Dios,
yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate, una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios alejó de su lado del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre de él una libación y también derramó sobre de él aceite, y Jacob le puso el nombre de Betel, el lugar donde Dios había hablado con él. Y aquí se culmina esa bendición, esa participación de Dios en la vida de Jacob. Lo bendice y le dice, afirma el pacto que hizo con Abraham, que confirmó con Isaac y ahora con él. Viene después el relato del nacimiento de Benjamín, un capítulo 36 donde se nos explica, se nos da qué sucede con Esaú, que después se llama Edom, que quiere decir rojo, cómo se aparta de Esaú por una vía sin palea, sin nada. Él decide irse para otro lugar a habitar unas montañas porque era tanto lo que él tenía junto con su hermano que la tierra era insuficiente. Él decide irse voluntariamente, pero vemos y me llama mucho la atención cómo se nos describen a las generaciones, a los descendientes de Esaú, cómo nos mencionan nombres tras nombre de los hijos, de los jefes, de los descendientes, de los reyes. Y yo me pregunto, ¿qué relevancia tiene esto para nosotros? ¿Y sabes cuál es la respuesta que he hallado? Que para Dios cada uno de nosotros somos importantes. Él recuerda el nombre de cada uno de nosotros. Y si Él ha puesto en su palabra el nombre de estas personas, es para darnos a entender dentro de muchas cosas que para Él cada individuo es importante y a cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre. Entonces, si entramos en el capítulo 17 en una nueva línea de narrativa, en una nueva línea de personajes y protagonistas y enfocándonos en la vida de José. Hemos hablado mucho acerca de este personaje en nuestros primeros devocionales y vemos cómo a partir de aquí hasta el final de Génesis todo se centra en el relato, en la vida de José. Vemos que José era el favorito de este Jacob, de Israel, y vemos que eso despertó envidia en sus hermanos y vemos un acto atroz, un acto de mucha violencia, de mucho pecado, de mucho resentimiento. Alguien que recientemente había tenido ese encuentro personal con Dios no lo había todavía podido transmitir hacia sus hijos. Qué importante es la influencia que como padres tengamos hacia nuestros hijos. En este caso vemos evidenciado una familia bien disfuncional, ¿verdad? Un padre con cuatro mujeres, dos de ellas sus esposas, otras dos sus concubinas o amantes, las esclavas de sus esposas, 12, 13 hijos junto con Dina, y bueno, vemos que todavía no era el momento de influenciar en la vida de sus hijos, y estos pensaron en matar a José, pero terminaron vendiéndolo. Hoy tenemos una enseñanza, bueno, varias, pero la principal es esta. Es el Dios del que hablamos, y te lo vuelvo a preguntar, creo que la vez pasada lo pregunté. ¿Es el Dios del que estamos hablando tu Dios? ¿Te puedes referir al Dios en el que hemos creído como ese papá, como ese amigo, como ese admirable consejero al que puedes llegar? ¿O sigue siendo el Dios de tus padres, el Dios de tus amigos, el Dios de tus hermanos en la iglesia? Cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios nos lleva a una transformación y esa transformación nos lleva también a transformar, a hacer influencia en la transformación de las personas que hay a nuestro alrededor. Hermanos, les pido que sean bendecidos el día de hoy. Le pido al Señor que los bendiga en gran manera. Sigan leyendo sus Biblias. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.